El día de hoy quiero destacar uno de los temas más importantes desde el punto de vista del desarrollo de la alta probabilidad. Esto ciertamente debería responder a la pregunta: ¿cuándo colocar una orden en el mercado? ¿Cuándo existe la mayor probabilidad de momentum en el precio? Momentum hace referencia al desplazamiento o al recorrido del precio. Y tiempo, aunque parezca, digamos, obvio, hace referencia a espacios de tiempo específicos evidenciados a nivel mensual, a nivel semanal y a nivel diario. Este factor es el primer elemento a considerar dentro de una perspectiva de negociación. Pero quisiera iniciar con lo básico. ¿Qué es lo que realmente buscamos dentro del gráfico? Todo, absolutamente todo lo que buscamos está basado en la siguiente información. Apertura, mínimo, máximo y cierre. En el caso de una vela alcista. En el caso de una vela bajista, apertura, máximo, mínimo y cierre. La acción del precio responde a una característica fundamental y es su naturaleza fractal. ¿Qué significa esto? Que todo lo que podemos notar, identificar o ver como un patrón de precio en una gráfica, puede ser de un minuto, en una gráfica de una hora, en una gráfica de un día, es la misma que vamos a identificar en la gráfica mensual o en cualquier intervalo de tiempo que sea medible, sea un marco de tiempo mayor o menor. Eso realmente no importa. Por eso es que muchas personas dicen que escoger entre un tiempo gráfico y otro no tiene diferencia, pero en mi opinión personal, bajo mi propia experiencia, lo más importante es siempre desarrollar un sesgo direccional a través de la perspectiva mensual y semanal. Para los que tuvieron la oportunidad de asistir a mi video anterior, hablamos de la importancia de esta perspectiva, de tener una visión holística. Esto nos permite, de una forma macro, identificar cómo se ha venido comportando el precio durante un tiempo en particular. Puede ser un año. Nos permite también clasificarlo de forma semestral o cuatrimestral, en fin. Pero desde el punto de vista de la perspectiva, no necesitamos ver más allá del gráfico mensual. O sea, este gráfico que está en nuestra pantalla, pues nos provee toda la profundidad y nos provee, digamos, todos los detalles que necesitamos a nivel macro. De igual forma, me permite identificar lo que las grandes instituciones en términos de, podemos llamar sentimiento, proveen de información a través del gráfico mensual. Entonces, esto me permite concluir que si estamos en presencia de un gráfico mensual alcista, como especuladores deberíamos buscar comprar al precio de apertura de la vela. En el caso de una vela alcista, nuestro punto de entrada sería al abrir esa vela o por debajo de esa apertura. Esos serían nuestros dos puntos de referencia. Caso contrario, si nos encontramos en una vela mensual bajista, nuestro punto para venta más adecuado, pudiéramos llamarlo, sería el precio de apertura o por encima de la apertura. Quiero aprovechar este gráfico mensual y me gustaría que tú también, dentro de tus gráficos, notaras un fenómeno particular y está presente en todos los tiempos gráficos, está presente en todas las representaciones de acción de precio, basado en este patrón
que ya aquí reflejamos. Todas las velas tienen ese comportamiento. Por ejemplo, veamos esta vela que encontramos acá. Tenemos la apertura, inmediatamente el precio hace un movimiento hacia abajo para seguir subiendo, formar el máximo y cerrar. Lo mismo ocurre con este precio que tenemos aquí. Abre, automáticamente se va, forma el máximo y cierra. Aquí en la vela bajista podemos notar el mismo fenómeno. La vela abre, se va hacia un punto superior, desplaza su movimiento a la baja, forma el mínimo y cierra. Podrás notarlo en cada uno de las representaciones de tiempo, ya sea mensual, ya sea semanal, ya sea diario, ya sea 15 minutos, ya sea 1 minuto. Forma parte de la naturaleza del precio. Y el precio tiene esta formación, tiene esta, digamos, representación, basados en abrir, inmediatamente irse en dirección contraria, expandir y cerrar. Quiero aprovechar esta ocasión para hacer una acotación importante. Creo que la mayor crítica que existe en la internet es el hecho que la mayoría de los autodenominados gurús o cualquier persona que esté involucrada con el mundo de la educación, específicamente el trading, es que en todo momento analizan siempre o analizamos siempre basados en lo que ocurrió en el pasado. Y muchos pudieran pensar, es demasiado fácil analizar cuando ya la acción del precio ocurrió. Mi intención siempre ha sido y seguirá siendo ofrecer herramientas a todas las personas interesadas para que bajo su propio criterio y análisis dentro de los gráficos se juzguen a sí mismos y a todos los conceptos que puedan aprender, independiente si te encuentras frente al mejor trader o peor trader del mundo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros poner en práctica cualquier información, analizar bajo su propia visión y tomar sus propias decisiones. Ya estés enfocado en quizá el uso de indicadores técnicos o quizá análisis de oferta o demanda. En fin, no es mi intención generar ningún comportamiento de colmena, o sea, que dependan de mí. Al contrario, la práctica es lo que realmente va a otorgar esa habilidad de identificar la acción de precio. Y cada uno de los conceptos que en este canal son ofrecidos o expuestos son con esa intención, utilizarlos y que por tu propia práctica generes una idea de negociación. Entonces, para dar continuidad, comprendamos un poco mejor este concepto. En este momento nos encontramos en el par euro-dólar americano en el gráfico mensual. Y me gustaría que prestáramos atención a este punto particular. A este punto en particular. Podemos observar un swing de precio en este punto. Podemos percibir que el comportamiento de estas velas, este cúmulo de velas, una vez formado este swing de precio, como ya fue abordado en capítulos anteriores, es lo que se conoce como toma de liquidez. El precio forma un mínimo, existe un movimiento por debajo de ese mínimo e inmediatamente el precio, digamos, expande. Obviamente, primeramente se forma una contracción, una formación de un bloque de órdenes y el precio expande automáticamente. Una vez que vamos a romper este punto de bloque de órdenes institucional, vamos a colocarlo un poco más cerca. Una vez que rompe este punto del bloque de órdenes institucional, desde una perspectiva, digamos, macro, podemos considerar el precio alcista. Y todas las velas, consecuentemente, deberían ser consideradas alcistas hasta llegar a un punto importante de resistencia. En este caso, una resistencia representada por un mínimo que el precio reacciona de una forma particular. Casualidad, solo el precio y la gráfica de precios, la acción del precio, nos demuestran evidencias. Entonces, si lo analizamos desde un punto de vista, digamos, de movimiento a largo plazo,
aquí entra en consideración un punto importante. Por ejemplo, si tú eres si estás acostumbrado a hacer operaciones intradiarias, pero por alguna razón no tienes ya tiempo suficiente para estar diariamente en los gráficos, pudieras haber tomado quizá esta posición en este punto en particular, en este nivel, solo observando el comportamiento del precio. Ya dependerá de si la persona es suficientemente paciente como para esperar la formación de este tipo de patrones a nivel mensual. Por ejemplo, puedes tener compromisos de trabajo o negocios propios, algún tipo de obligación personal, en fin. Este tipo de configuraciones pudieran tornarse, digamos, ideales, pero en fin. Retomando el tema que nos importa, una vez validado este bloque de órdenes institucional, vamos a notar cómo se comportan las aperturas de cada una de las velas mensuales. Esta línea roja representa cada una de las aperturas consecutivas de las velas mensuales, velas mensuales, velas mensuales. Entonces, con esta información en mente, lo más inteligente sería que vayamos a gráficos menores, de menor temporalidad, para evaluar el comportamiento del precio. En este caso particular, vamos a utilizar el gráfico diario. Por ejemplo, estamos aquí en el gráfico diario del mismo par euro-dólar. La línea gruesa representa la apertura de cada una de las velas mensuales que ya habíamos reflejado desde el punto de expansión a partir del bloque de órdenes institucional. O sea, esta es una apertura mensual, esta es otra apertura mensual, esta es otra apertura mensual, reflejado al gráfico diario, apertura mensual, apertura mensual, apertura mensual, apertura mensual. Entonces, una vez validado este bloque de órdenes institucional, deberíamos buscar compras. ¿Pero por qué? Porque por lo general, después de un bloque de órdenes, se anticipan grandes movimientos del precio. Entonces, buscamos compras, pero me gustaría que notáramos el siguiente comportamiento del precio después de cada una de las aperturas. Veamos cómo el precio abre a nivel mensual y el precio tiende a irse por debajo de la apertura. Abre a nivel mensual y el precio tiende a irse por debajo de la apertura y reaccionar de forma agresiva. El precio, una vez más, abre a nivel mensual, el precio se va por debajo del precio de apertura y expande. Entonces, esto es fácil percibir en cada una de las aperturas mensuales de forma consecutiva, como dije anteriormente, hasta encontrar un punto de resistencia importante. Ya cuando llegamos a ese punto de resistencia, nuestra mentalidad de seguir comprando debería ya desaparecer un poco. Entonces, este patrón obviamente quizá no puede ser en momentos específicos completamente preciso, pero en ciertas ocasiones es una buena forma de nosotros, digamos, filtrar nuestras operaciones y quizá con el paso del tiempo nos podamos dar cuenta que tomar decisiones basadas en este comportamiento del precio es una de las ideas de mayor probabilidad basadas en un patrón ya definido. El patrón de apertura, mínimo, máximo y cierre. Entonces, aquí nosotros podemos demostrar que, digamos, una única operación puede ser suficiente para durante toda una semana tomar una única operación. O sea, aprovechar el rango de la vela semanal para quienes no posean tiempo digamos, suficiente para estar en los gráficos. Entonces, recordando una de las características principales del precio, que es la fractalidad y lo que vimos a nivel mensual, en consecuencia, si nuestro sesgo direccional es alcista, deberíamos buscar tomar nuestras negociaciones por debajo del precio de la apertura de la semana. ¿Sí? Entonces, caso contrario, si nos encontramos en una perspectiva bajista,
buscaremos vender por encima del precio de apertura. Entonces, este concepto obviamente es aplicable a cada uno de los tiempos gráficos que pueden existir. Por ejemplo, vayámonos al gráfico de 15 minutos. Si aquí en este punto en particular o en este día en particular el precio está destinado a ser alcistas, nosotros deberíamos buscar la formación de dicho patrón. Entonces, considerar la apertura del día, un movimiento por debajo de la apertura y una posible expansión. Entonces veríamos en este escenario el precio buscar negociar por debajo de la apertura para luego irse en la dirección principal del precio. Si estamos en caso contrario, una direccionalidad bajista, el precio veríamos que abre, se va por encima del precio de apertura para luego expandir a la baja. Entonces, es allí donde radica la importancia de considerar el factor tiempo atado a cada una de las aperturas mensuales, semanales y diarias. Entonces, estos puntos son nuestra referencia, nuestro punto de inicio para pronosticar movimientos de precio. Esta idea, para poseer un nivel de probabilidad aceptable, debería estar respaldado por una perspectiva mensual, semanal o de tiempos gráficos mayores, como fue ya explicado anteriormente. Entonces, basado en estos elementos de tiempo y precio de apertura, podremos en gran medida desarrollar una idea de análisis. Obviamente esto no significa de que debemos tomar esta idea como motivo para desarrollar nuestras operaciones a diario. Habrá momentos en que, a pesar que la vela mensual se mueve por debajo de la apertura para luego continuar subiendo, el rango diario quizá no se comporte de la misma forma. Y eso es algo que muchas personas no consiguen internalizar. El hecho de que seas, por ejemplo, operador intradiario no significa de que tomarás una negociación todos los días. Eso es un mito. Igual estas herramientas son abordadas como una forma de que comprendas lo que está disponible en términos de oportunidad en este mercado, siempre y cuando te tomes el tiempo para buscarlo bajo tus propios, recursos en el gráfico. Y siempre resaltando la importancia de tomar como referencia el sesgo direccional proporcionado por la vela mensual y semanal, y basado en el criterio que ya dijimos anteriormente, que es identificar este patrón, y basado en este criterio de identificar el comportamiento por debajo de la apertura o por encima de la apertura, entendiendo cómo se desarrolla una entrada de alta probabilidad.